Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy práctica, una receta sacapuros y una receta que les va a encantar a todos los que la prueben. Vamos a hacer un strudel de manzana súper rico, muy fácil de hacer. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar pelando nuestras manzanas y partiéndolas. Es muy importante que las pelen justo al momento que ya las vayamos a hacer y que vayamos a armar nuestro strudel para que estas no se vayan a oxidar. Una vez que tenemos nuestras manzanas listas, vamos a agregar varios ingredientes. Vamos a agregar azúcar para agregarle un poquito más de dulzor. Vamos a agregar un poco de canela y vamos a agregar también harina. Lo que la harina va a hacer en nuestra preparación es que cuando la manzana llegue a soltar sus propios jugos, esta harina le va a ayudar a que se espesen, ¿sí? Y que no se haga tanto jugo dentro de nuestro strudel. Entonces vamos a empezar agregando azúcar, harina y finalmente la canela. Y vamos a integrar todo muy bien. Y una vez que está nuestra mezcla lista, la vamos a reservar. Enseguida ya tenemos aquí nuestro hojaldre, es medio kilo de hojaldre lo que vamos a estar utilizando. Y voy a comenzar poniendo un poquito de harina para extenderlo. Voy a tratar de mantener la forma de rectángulo lo más posible. Una vez que lo tenemos listo, lo vamos a enrollar en nuestro rodillo y vamos a poner una charola que ya está previamente engrasada y voy a poner aquí mi hojaldre. Perfecto, entonces ahora con ayuda de un cuchillo la charola me va a servir mucho para darle una forma perfecta, rectangular a mi hojaldre. Ya tenemos aquí nuestro hojaldre listo y lo que voy a hacer es que le voy a poner una base de queso crema. Me gusta mucho utilizar este queso que viene ya en rebanadas, muy práctico porque ya no batallo. Si quieren pueden utilizar el queso que viene en barra y ustedes rebanarlo y ponerlo, pero obviamente este a mí me encanta porque es súper práctico. Entonces con mucho cuidado van a agarrar su rebanada y las vamos a acomodar todas al centro sin llegar a la orilla. Van a dejar un espacio ahí. Y una vez que tenemos ya nuestro queso listo, vamos a poner toda la mezcla de manzanas en el centro y le vamos a dar una ligera acomodada. Y una vez que la tenemos así, vamos a poner por la parte de arriba un poco de nueces en el interior. Enseguida vamos a cortar con un cuchillo hacia arriba, más o menos con espacio de un dedo, las tiras, y que de los dos lados sea la misma cantidad de espacios que vamos a cortar. Vamos a cortar estos extremos, estos triángulos que nos quedan aquí en la parte de atrás, y vamos a doblar aquí esta parte y vamos a empezar doblando hacia adentro nuestros extremos y los vamos a ir alternando, primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Un poco antes de terminar vamos a cortar aquí en la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo, vamos a tapar y vamos a seguir trenzando. Y estos sobrantes los cortamos. Enseguida vamos a batir un huevo y vamos a barnizar muy bien con ayuda de una brocha.
Una vez que ya lo tenemos barnizado, voy a agregar de esta nuez que está súper finita por la parte del medio y un poco de almendra en palitos. Esto es totalmente opcional, por los lados. Esto más que nada es para darle una textura crujiente y algo de vista también. Y ahora sí ya está listo para llevárnoslo al horno. El horno lo tengo en 180 grados centígrados y va a durar ahí entre 30 y 35 minutos. Vámonos ya para el horno. Y ya salió nuestro strudel del horno. Vean nada más qué delicia, cómo queda súper doradito, todo parejo, con la nuez y la almendra tostaditos. La verdad que es una verdadera delicia. Vamos a espolvorear primero con un poco de azúcar glass. Y ahora con mucho cuidado lo vamos a pasar a nuestro plato de servir. Y aquí terminamos ya con nuestro strudel o trenza de manzana con queso. La verdad es una delicia, es un postre muy rápido. Si nosotros conseguimos el hojaldre, puede ser hojaldre comprado o hojaldre hecho en casa. Yo por ahí de una vez un curso presencial de hojaldre, de cómo hacer hojaldre, hicimos varias preparaciones. Ya hay varias personas que me lo han pedido, voy a ver si lo puedo grabar para tenerlo como parte de los cursos en línea que tengo para ustedes. Recuerden que hay cursos en línea muy padres con puras recetas de repostería. Hay uno de puras galletas navideñas que está la verdad buenísimo. Si quieren alguna información acerca de los cursos, no me dejen de enviar correo a bea@lasoleta.com. Ahí me pueden mandar un correo y les mando sin ningún compromiso la información de los cursos. También en Instagram encuentran ahí varios videos y varios formatos, o directamente me pueden preguntar ahí por Instagram también, y con todo gusto les respondo las opciones que tengo de cursos en línea. Son recetas muy especiales, recetas que he dado en mis cursos presenciales, por eso no las puedo compartir de manera gratuita en el canal. Es muy lógico que si la gente ha pagado por cursos, yo no los puedo compartir de manera gratuita, los comparto por medio de cursos en línea. Y la verdad, la gente que los ha adquirido está súper contenta y los utilizan muchísimo para emprender. Entonces, bueno, volviendo al postre, aquí se los dejo. Acompáñenlo de un helado de vainilla, de una bolita de helado de vainilla, sírvalo tibio y no se imaginan la delicia de postre. Espero que lo disfruten mucho y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.